Hola, bienvenidos a Pequeñas Islas de miércoles, el espacio electoral de La Encerrona. Hoy está con nosotros la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. ¿Qué tal, señora Mendoza? Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, Marco, por esta oportunidad de dirigirme a todos los encerroners y a todos los que nos sigan por las redes sociales. Y yo quería empezar con un tema muy de coyuntura, pues su relación con el señor Yehude Simón, o la relación de su agrupación con el señor Yehude Simón, está Ninguna, no siendo hay como ninguna. muy debatida, porque usted ayer en Canal N dijo que él había terminado siendo expulsado por su relación con el caso Odebrecht, pero en el comercio, el presidente de su partido, Juntos por el Perú, y el número uno por Lima, el señor Roberto Sánchez, él ha dicho que se decidió retirarlo de los cargos, pero que mantiene su militancia, o sea que no está expulsado. A ver, yo me ratifico en lo que he dicho desde octubre del 2019, momento en el que salieron a la luz estas denuncias que lo involucran con el caso Lavajato. Él fue separado, fue claramente separado y no es parte de este proyecto político. La mejor prueba de ello es que él estuvo haciendo campaña por otro candidato y es que en lugar de apoyarnos ahora nos está atacando. ¿Qué mejor prueba de que esa, que él no es parte para nada de Juntos por el Perú? O sea, pero es militante todavía, digamos. Él no forma parte, no forma parte de ninguno de los espacios de decisión, de ningún espacio en la campaña, no tiene absolutamente nada que ver con Juntos por el Perú, absolutamente nada. El presidente es el señor Roberto Sánchez. Claro, yo creo que esta situación se desata por algo que es muy sencillo y que es una crítica muy constante a su candidatura, que es que en 5 años, porque usted ya postuló hace 5 años a la presidencia, pues en 5 años usted no pudo formar un partido político, que es algo que hasta Julio Guzmán pudo hacer. Entonces, hay mucha gente que se pregunta, bueno, si esta señora en 5 años no pudo formar una agrupación propia y tiene que estar subida a Juntos por el Perú, que no es, entre comillas, suyo, pues cómo va a gobernar un país. A ver, pero aclaremos las cosas, Marco. Primero, yo sí soy parte de una organización política, ciertamente joven, pero ¿no? que está en proceso de institucionalización. Fundamos el Nuevo Perú en diciembre del 2017. Hemos tenido una representación parlamentaria, tenemos arraigo en el territorio nacional, hemos estado presentes en las movilizaciones y en los debates públicos más importantes en los últimos años. Efectivamente, no nos ha sido fácil lograr nuestro proceso de inscripción, primero porque los procesos previos eran, digamos, muy difíciles, ¿no? Y, digamos, con altas barreras económicas, también hay que decirlo claramente. Gracias a la reforma política, que no fue del todo exitosa, pero que permitió algunos cambios, estamos ahora en proceso de inscripción. Nuestro expediente ya ha sido presentado al Jurado Nacional de Elecciones. Esperamos que en las próximas semanas, ¿no? ya se pueda ratificar nuestro reconocimiento legal, pero eso, digamos, es una cosa diferente al esfuerzo que hemos hecho siempre desde mi agrupación para tender puentes, sumar fuerzas con otras organizaciones políticas, precisamente porque nuestra perspectiva no es solamente la de tener una pequeña representación parlamentaria o estar en la oposición, sino porque aspiramos seriamente a ser gobierno y para eso somos conscientes que necesitamos sumar fuerzas y en ese esfuerzo hemos venido en los últimos años y ese esfuerzo es el que ha llevado a construir esta coalición, ¿no? Sí, Amplia que pero tenemos digamos que si ahora usted conjuntos por hubiese el Perú. logrado inscribir hubiera logrado inscribir a Nuevo Perú en el registro de partidos, hubiera postulado por Nuevo Perú y no por Juntos por el Perú, ¿verdad? Mira, no sé qué registro legal hubiéramos usado o si hubiéramos hecho una alianza entre estas dos agrupaciones políticas, una alianza legal me refiero, pero sí, te puedo asegurar que hubiéramos mantenido estos esfuerzos por sumar, sobre todo, Marco, en este contexto político, que no es cualquiera. Estamos atravesando la peor crisis sanitaria de los últimos, por lo menos 100 años, la peor crisis económica de los, por lo menos los últimos 30 años. Necesitamos una coalición, de hecho, mucho más amplia que la que tenemos ahora en Juntos por el Perú, ¿no? De hecho, si pasamos a la segunda vuelta, si es que el pueblo peruano nos da su confianza, y más aún si somos gobierno, nos va a tocar convocar mucho más allá de nuestras fronteras partidarias. Entonces, sí, Marco, yo me ratifico en que necesitamos más bien abrir los brazos, tender puentes para constituir coaliciones mucho más amplias. Lo que pasa es que esos puentes se han construido en algunos casos hacia algunos sectores que a mucha gente pues los asustan un poco. ¿Por qué le digo? Porque usted y sus simpatizantes se quejan mucho, ¿no? Siempre preguntan por Venezuela, mucho Venezuela, todo el día me preguntan por Venezuela.
Pero lo cierto es que cuando o algunos de sus candidatos al Congreso van a los medios y les hacen esta pregunta, que efectivamente parece una pregunta quemada, tonta, caen porque no tienen cómo estructuralmente ellos deslindar de Venezuela, ¿no? Y yo estoy pensando en el señor número uno por Lima, Roberto Sánchez, en fin, varios otros que terminan apuntalando una visión suya que usted ha deslindado perfectamente de Venezuela, pero si sus candidatos al Congreso no logran hacerlo porque vienen de sectores de la izquierda que no les nace deslindar con Venezuela, pues le afecta a usted. Mira, somos una amplia coalición dentro de la cual no voy a negar que hay matices, énfasis en este y en varios otros temas, pero que hemos suscrito un firme compromiso, ¿no?, en torno a una propuesta de cambio, a la cual todos hemos adherido. Y esa propuesta de cambio incluye claramente, explícitamente, que no vamos a copiar ni calcar ningún modelo, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto 100% peruano y es el que vamos a aplicar y por el que espero el pueblo peruano pueda votar. Claro, pero ¿qué pasa si a ellos no les gusta eso y prefieren una opción más radical, tanto a nivel de democracia como a nivel económico? Pues nuevamente la izquierda se va a partir como ha pasado tantas veces. No, Marco, porque en materia de temas económicos, inversiones, en fin, todo lo que acabas de plantear, tenemos un consenso clarísimo en Juntos por el Perú. Sobre eso no hay diferencias, no hay diferencias. Yo tengo una pregunta ya del público que está aquí. Olga Ramírez dice, su candidato en Tacna, César Copa Ticutani, estuvo preso en Piedras Gordas 15 años por el andahuaylazo y de hecho ha anunciado que de resultar elegido congresista va a promover la amnistía a favor de Antauro Humala. Mira, primero, él ha sido totalmente rehabilitado, pero más aún, él ha deslindado, se ha desmarcado, ha tomado claramente distancia de ese proyecto político, ¿no?, claramente autoritario, y ha suscrito y ha adherido, ¿no?, al programa y a los principios de Juntos por el Perú, ¿no? En esa línea estamos Pero quiere indultar a este, Antauro. completamente cohesionados. No, Roberto Sánchez ha hablado con él precisamente, ¿no? Él ha aclarado que su respuesta respondía más a, digamos, una emoción, una empatía particular de alguien que también, digamos, ha estado en la cárcel, pero él ha aclarado que no va a pretender que Juntos por el Perú plantee una amnistía ni para Antauro, ni para nadie en particular, dicho sea de paso, ¿no? Claro, pero ahí me da la impresión que, digamos, el filtro, que es claramente, digamos, que si Juntos por el Perú es una coalición en la que usted es simplemente un engranaje, pues le van a tocar estos tipos de candidatos con los que, imagino, usted no está tan cómoda, pero no le queda otra más que defenderlos. Mira, efectivamente, como parte de una coalición, ¿no? Cada organización ha tenido sus propios procesos, ¿no?, de designación o de elección de candidatos que nosotros hemos respetado, pero todos los candidatos han adherido, han suscrito, insisto, el programa y los principios de Juntos por el Perú, y eso incluye la defensa clara de la democracia, de los derechos humanos, y yo creo, Marco, que precisamente nuestro objetivo político debe ser convocar, ¿no?, a todos los sectores que suscriban estas propuestas y estos principios, y más aún, ¿no?, si se trata de gente que ha deslindado, se ha desmarcado, ¿no?, de otras alternativas, ¿no? Creo que esa es nuestra tarea, ¿no? No dejarlos Ujú. caer, ¿no?, en otras garras y otras alternativas, sino más bien convocarlos, ¿no?, si es que suscriben nuestra propuesta. Sacarlos del extremo, dice. Claro, claro, creo que eso es lo que le toca a una alternativa democrática, ¿no? Convocar, decir que hay lugar para quienes sean capaces, además de rectificarse, ¿no?, de hacer un mea culpa, ¿no?, de cambiar de opinión, creo que es Claro, pero legítimo, ¿no? hay gente en su partido que tiene décadas en los extremos. Va a ser bien difícil rehabilitarlo. Estoy pensando, por ejemplo, en el señor Alberto Morote, del Partido Comunista Patria Roja, que es su candidato al Congreso, y que tiene pues una postura extremista en todo. Por ejemplo, él ha dicho que las vacunas desarrollan genes animales, que todo es una conspiración de las grandes farmacéuticas. ¿Usted piensa, como su candidato, que las vacunas desarrollan genes animales en las personas? No, en absoluto. Mira, él efectivamente le ha tenido una declaración que no ha sido muy feliz, pero él se ha rectificado también, ¿no? Ha reiterado que se ciñe al planteamiento de Juntos por el Perú, respalda la necesidad de una vacunación universal, gratuita, ¿no?
con criterios epidemiológicos, ¿no? Él ha aclarado su posición. Creo que es parte, Marco, también sí, no vamos a negarlo, la cierta confusión que hay en amplios sectores de la ciudadanía. Por un lado, porque hay quienes irresponsablemente distorsionan la información, mienten, ¿no? Desde medios de comunicación hasta candidatos a la presidencia de la República que dicen que el COVID se cura con cañazo y sal, ¿no es cierto? Pero por otro lado también porque el gobierno, creo yo, no ha hecho los suficientes esfuerzos para aclarar varias dudas que legítimamente tiene la ciudadanía, no ha tenido una estrategia de comunicación clara respecto de estos temas, ¿no? Pero en este caso particular que tú mencionas, la situación ha quedado aclarada, ¿no? Y el candidato se ha rectificado, ¿no? Lo que pasa, señora Mendoza, es que yo tengo aquí una lista de candidatos suyos al Congreso con una serie de... que yo, la verdad es que escucho sus entrevistas y digo, si fuese por ella, ella no los pondría en la cara. Pero el señor Luis Butrón, ¿no? Que ha sido alcalde de Puno, tiene un proceso pendiente por vinculado. Le puedo leer una lista más o menos larga, pero se da cuenta, ¿no? Digamos que tiene usted un problema con una potencial bancada que se puede disparar para cualquier lado o cada uno por su cuenta, ¿no? No, pero Marco, nosotros hemos revisado caso por caso, ¿no? Y si ha habido situaciones en las cuales hemos dicho claramente tal o cual persona no va, ¿no? Más allá de los procesos internos y democráticos que hemos respetado, si ha habido casos donde claramente no había posibilidad de que esas personas continuaran siendo candidatos, pero los casos que tú mencionas, nuestra evaluación ha sido finalmente que, bueno, tenían el derecho de participar electoralmente y que finalmente sea el pueblo soberano el que decida, ¿no? Mira, además, tú, por ejemplo, mencionas el caso del señor Luis Butrón. Habría que aclarar, ¿no? Que él, en primer lugar, fue totalmente exculpado, que es un proceso, la verdad, bien jalado de los pelos, ¿no? Porque se trata de una decisión del Consejo Municipal de Puno, ¿no? Que respetando un acuerdo de negociación colectiva incrementó remuneraciones a sus trabajadores, lo hizo extensivo, ¿no? Al alcalde y a los regidores, una decisión en la cual él no participó. A pesar de eso, él devolvió el dinero, él fue exculpado y ahora se le ha reabierto el proceso, un proceso que nosotros entendemos como jalado de los pelos, ¿no? Del cual estamos convencidos va a salir bien librado. Si nuestra evaluación hubiera sido diferente, si yo evaluara que el señor es un corrupto, no hubiera permitido que participe, de ninguna manera, Marco, de ninguna manera. Claro, lo que pasa es que usted tiene un historial pues, de alianzas, no sé cómo, digamos, extrañas, por decirlo lo menos, ¿no? Usted, la más famosa hace poco con Vladimir Cerrón, que es un señor que era todo lo malo, pues homofóbico, xenófobo, machista, que, por cierto, ese amago de alianza que duró creo que una semana o menos, le costó a usted la pérdida de dos cuadros muy valiosos, ¿no? Indira Wilca, Marisa Glave, luego usted ya reculó. Luego de eso, el mismo Yehude ha sido parte de Juntos por el Perú, Humala. Usted tiene alianzas y luego un poco... No, Humala no ha sido parte de Juntos por el Perú, Marco, No, cuidado, cuidado. antes de eso usted fue parte Okay, del proyecto humalista, claramente. Entonces, ya luego se ha arrepentido, ¿no? Pero digamos que nos garantiza que no se va a arrepentir de estas alianzas que está construyendo ahora. Marco, primero, yo entiendo que la política supone sumar fuerzas no solamente con quienes piensan exactamente como tú, ¿no? Que sería lo más fácil y cómodo, ¿no? Sino tratar también de convencer, de cambiar sentidos comunes, ¿no? De disputarlos, de conquistar otra gente, ¿no? Para un proyecto político de cambio con el cual del cual uno está convencido. Y en ese esfuerzo hemos estado dialogando con distintas fuerzas políticas con las cuales efectivamente tenemos matices o incluso diferencias, pero identificábamos también puntos en común, ¿no? Y respecto a lo que tú señalas, quiero dejar muy en claro, Marco, que en el momento en el que se ha identificado, por ejemplo, un proceso por corrupción o algo similar, inmediatamente esas personas han sido separadas de todo proceso de articulación. Nosotros no hemos dudado en eso, a diferencia de otras organizaciones políticas, ¿no? Que cargan con sus corruptos, los defienden y los mandan como candidatos. Cuando nosotros hemos identificado situaciones de este tipo, a pesar de que están en investigación, usted acaba de decir algo que la verdad es deslindado. que muchos candidatos me han dicho en este segmento, que es, al final el pueblo va a decidir, que es una manera un poco de lavarse las manos, ¿no? O sea, que el No, filtro... Marco, claro, pero previamente, Marco, nosotros sí hemos puesto nuestros filtros. Te acabo de señalar que en el momento, ¿no? Que se han puesto sobre la mesa casos de corrupción, ¿no? Nosotros hemos pedido que esas personas se aparten. Los casos que tú has mencionado han funcionado claramente así, ¿no? En el momento que efectivamente quisimos avanzar en una alianza con Perú Libre, que se cayó lamentablemente por temas administrativos, pero previamente a eso, en el momento en el que salió a la luz el tema del proceso, el señor Cerrón, él fue apartado del proceso, él se apartó.
claramente. O sea que esa alianza se cayó por un tema administrativo, no porque el señor Cerrón es un homofóbico, xenófobo, machista, no fue por eso. Es que el señor Cerrón ya no era parte en ese momento de esta alianza. Pero ahora Insisto, es. Marco, tú puedes revisar la historia, nuestras declaraciones, los procedimientos y los documentos y tú verás que es así. De la misma manera que, como acabo de reiterar hace un momento, el señor Yehude Simón fue apartado en octubre del 2019, ocurrió lo propio con el señor Cerrón. Nosotros hemos sido muy claros en ese aspecto. Ya que hemos mencionado a Humala, quería hacerle esta pregunta que se cae de madura porque salió de este programa, ¿no? Que el señor Humala dijo que, digamos, usted hacía anotaciones en las agendas de Nadine. Que a mí siempre me ha extrañado es la postura de usted, porque honestamente, si usted anotaba cosas que alguien más le decía que anoten, pues eso no es un delito, no es un drama, no es nada, ¿no? Pero usted se niega tajantemente a admitir que, pues, apuntó una cosa en unas libretas. No entiendo por qué. Pero es que, Marco, la verdad es que efectivamente yo fui militante del Partido Nacionalista, yo creí en ese proyecto de cambio que luego su cúpula traicionando al pueblo peruano, pero la realidad, Marco, es que yo nunca he manejado las cuentas, las agendas, la campaña del Partido Nacionalista, eso no es verdad. Si no, mira, si hubiera sido así no lo negaría, porque fui parte de ese proyecto político, pero yo fui candidata por la región Cusco, en determinado momento trabajé con los jóvenes, las mujeres, los peruanos en el exterior, pero no he asumido las funciones que se señalan, ¿no? Y no es, insisto, no he escrito en agendas ni manejado las cuentas. Esa es la verdad, no puedo decir otra cosa que no sea la verdad. Claro, pero usted sí era efectivamente una especie de segunda de Nadine. Y digamos, si a mí mi jefe me dice, oye, apúntate este número de cuenta, pues yo lo apunto y ya está, no tengo por qué estar informado de todo, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo puede usted está tan segura de que jamás ese cuadernito en el que usted alguna vez apuntó algo no era? Es un poco. Marco, pero eso es exactamente lo que yo he dicho. Primero aclarar que yo efectivamente en determinado momento, en la medida en que estudiaba en Francia, coordinaba con los comités del Partido Nacionalista en el exterior y en ese sentido coordinaba con la señora Heredia, que era secretaria de Relaciones Internacionales. Y también he dicho que efectivamente en algún momento en el local del Partido Nacionalista pude haber apuntado algo en un cuaderno, en un papel, no sé si era la agenda de alguien, pero eso no constituye ninguna falta, ningún delito, ninguna prueba de absolutamente nada. Así lo he dicho. Yo no tengo recuerdo de que eso haya ocurrido, pero como tú bien has señalado, si hubiera ocurrido, no tiene nada de malo, ¿no? Además, Marco, estas famosas agendas han sido miradas, pero así con lupa, ¿no? En dos comisiones investigadoras Pero hay en un el peritaje Congreso. que sí habla de que está su letra. ¿Pero un peritaje de quién? Un peritaje publicado en Perú 21. Ah, por un perito que estaba acreditado. Sí, pero a ver, luego usted dice que de pronto sí podría haberlo hecho, acaba de decir que de pronto sí podría haberlo hecho, hay un Es que peritaje yo que no, dice que no sí. tengo recuerdo de eso, Marco. Insisto, se han revisado en dos comisiones investigadoras del Congreso, en el Ministerio Público, por el cual yo fui convocada como testigo, ¿no? Invitada, y no se ha encontrado absolutamente nada. Entonces, es un refrito que tiene ya 6 años, ¿no? Y que curiosamente, ahora que un candidato está desesperado por su lugar en el tablero electoral, empieza a relanzar, ¿no? Pero para mí las cosas están claras, ¿no? Ahora, es interesante que ese candidato, Humala, use la misma palabra que el otro señor, que yo decimos, malagradecida. ¿Usted es malagradecida? O sea, parece que estos señores se sienten dueños, ¿no? De su partido, del proyecto político por el que en realidad miles de personas trabajamos, ¿no? En el que miles de personas creímos y que ellos, y en particular el señor Humala, traicionaron. Um, A quien yo me debo no es a ellos, a quien me otra, debo es al proyecto político y a la gente. Otra junta polémica de estos días ha sido Evo Morales, que usted seguramente va a decir que ha tenido un gobierno, pues efectivamente exitoso, ¿no? Al margen de ideologías, sí ha tenido, pero es esencialmente un Fujimori de casi, un Fujimori de izquierda, ¿no? Porque puede tener muy buenos resultados como Fujimori, pero es un señor que cambió la constitución para reelegirse, es un señor autoritario, ¿no? Usted va y lo celebra. Marco, pero yo también tengo mis diferencias con el señor Morales, pero creo que la comparación con Fujimori sí es un poco forzada, ¿no? Hasta donde yo sé, Evo Morales no mandó a torturar, perseguir ni asesinar dirigentes sociales o Sí, pero sindicales, ese es un no hubo extremo, una pero política luego. de esterilizaciones forzadas en Bolivia, o sea, también pongamos las cosas en su lugar, ¿no? Ahora,
La conversación que hemos tenido con el señor Morales ha sido esencialmente en torno al tema de la soberanía sobre nuestros recursos. Yo sí creo que en esa materia ha habido una experiencia muy interesante en Bolivia, que rompe además, ¿no?, con el mito y los achaques que ahora hay en torno a nuestra propuesta de nacionalizar el gas, que dicen que se va a caer la inversión, vamos a espantar a las empresas, el PBI se va a caer si es que recuperamos la soberanía sobre nuestro gas. La experiencia boliviana ha demostrado que esto no es así, y la experiencia boliviana ha demostrado que se puede masificar el gas. Hoy el 50% de familias en Bolivia tienen una conexión de gas en sus casas, igual que en Colombia, Marco, dicho sea de paso, ¿no? También hubiéramos podido tomar esa experiencia donde el 70% de familias tienen una conexión de gas en sus casas, mientras que aquí en el Perú, teniendo uno de los principales yacimientos de gas como en Camisea, en mi tierra, que se explota desde hace 15 años, apenas un 10% de familias en Lima tiene una conexión de gas en sus casas. Entonces, es en torno a eso, ¿no? Que hemos entablado una conversación para recoger una experiencia concreta. Claro, pero digamos que ustedes dos en común además tienen esto del cambio constitucional, que usted incluso estuvo promocionando una segunda urna que no ha llegado muy lejos y que no va a ocurrir. Pero usted es consciente que una asamblea constituyente pues provocaría una constitución probablemente incluso más conservadora de la que ya tenemos. No sé por qué afirmas eso, Marco. Yo en realidad, a ver, si nosotros planteamos una nueva constitución, no es solamente porque se nos haya ocurrido, es porque en nuestro diálogo con la gente hay una demanda clara de cambio, de reglas de juego, una demanda de nuevos valores que guíen nuestro país. La gente reclama una nueva constitución, y la gente reclama una nueva constitución porque quiere cosas tan esenciales como que la salud, la educación sean derechos que el Estado garantice. Quiere cosas tan concretas como que podamos usar ese gas o esos recursos, ¿no?, que nos ha brindado la naturaleza para beneficio del Ya, país, de las pero es que familias eso del no es Perú. tan cierto realmente, porque hay una encuesta del IEP en el que le pregunta a la gente que sí quiere una nueva constitución, ¿para qué quiere una nueva constitución? Y lo que ellos quieren es una constitución más punitivista, con penas de muerte si es posible, y además otra cosa, con promoción de valores tradicionales, de la familia, el cristianismo, o sea, todo lo opuesto a su opción progresista. Entonces, digamos, le puede salir el tiro por la culata, tener una constitución incluso más a la derecha. Mira, efectivamente la gente está molesta, y cómo no estarlo, ¿no?, en este contexto. Y la gente, claro, lo primero que te dice es sanción a los corruptos, cárcel para, ¿no?, los lobistas. Pero cuando se dialoga, ¿no?, sobre las razones de esta corrupción, sobre cómo resolverla y prevenirla efectivamente, entonces vamos llegando, ¿no?, a reformas más institucionales y más de fondo. Y precisamente por eso, Marco, nosotros no planteamos imponer una nueva constitución el 29 de julio. Lo que estamos planteando es un referéndum constituyente para que primero el pueblo soberano diga si quiere o no una nueva constitución. Yo sí creo, por lo que escucho, ¿no?, de la gente, que sí quiere un cambio, y a partir de ahí se abrirá un proceso de un gran diálogo nacional que precisamente nos permitirá discutir sobre estos temas. Creo que esa es la esencia de la ¿Usted no cree que democracia, ¿no? una asamblea constituyente va a tener la misma fragmentación que va a tener el Congreso que va a ser elegido ahora, que ha tenido el Congreso actual? Precisamente por eso nosotros estamos planteando que una asamblea constituyente no puede estar compuesta solamente por los actuales partidos tradicionales, ¿no?, sino permitir, como de hecho se ha intentado, se está haciendo en Chile, ¿no?, que otros sectores puedan tener un nivel de participación, ¿no?, sectores ciudadanos, sectores que probablemente a través exclusivamente de los partidos políticos no podrían participar, porque la clave de este proceso constituyente es precisamente que se le dé voz a los que nunca han tenido voz para ninguna de las 12 constituciones anteriores, ¿no? Desde agricultores, campesinos, pueblos originarios, quechuas, aymaras, shipibo, que nunca fueron escuchados ni consultados para las constituciones previas. Por eso hablamos, Marco, de una asamblea constituyente popular, paritaria, ¿no?, porque la Constitución del 93, te recuerdo, fueron 80 constituyentes y fueron 7 mujeres nada más. Ahora toca que las mujeres participemos en igualdad de condiciones, y hablamos de una asamblea constituyente plurinacional, porque creemos que sí, los pueblos originarios tienen que tener una participación garantizada en ese proceso. José Manuel Valdivia Romero pregunta, que en su capítulo de reforma política habla de que cambiar el capítulo económico de la Constitución. ¿Qué tipo de cambio estaría usted buscando con esta reforma política? ¿Qué modelo distinto a la economía social de mercado que ya existe en la Constitución actual?
Lo que pasa es que hoy nuestro Estado está limitado a un rol subsidiario, atado de manos y pies, ¿no? Sin una capacidad real de planificar, de regular el mercado, ¿no? De promover la competencia. Y lo que queremos es restituirle esa posibilidad, tener un Estado fuerte, moderno, eficiente, que planifique el desarrollo nacional, que trace metas de corto, mediano o largo plazo, ¿no? Sobre la base de criterios y prioridades claramente establecidas, que últimamente no se han dado, ¿no? ¿Cómo se han definido, por ejemplo, las grandes obras de infraestructura prioritarias, Marco? ¿En función de un proyecto de desarrollo nacional, de un plan de infraestructura? No, en función de los arreglos entre el Club de la Construcción y los funcionarios de turno, porque no hay planificación, porque no hay orden en nuestro país. Esa capacidad planificadora se la queremos restituir al Estado. Queremos que el Estado también se vuelva garante de la salud, de la educación como derechos, porque nuestra actual Constitución, si la revisas bien, ¿no? Considera la salud, la educación como servicios que el sector privado tiene que proveer y en última instancia el Estado entra a tallar. Nosotros Sí, pero creemos que tiene que ser al revés. eso se lo he escuchado a usted un montón y realmente no es exacto, ¿no? Si uno habla con un abogado, pues con un constitucionalista le va a decir que no hay necesidad que en la Constitución diga la educación es un derecho textualmente para que la educación sea un derecho. Cuando se habla de la Constitución, cuando se habla de la educación en la Constitución, no se dice es un derecho, pero está dentro del capítulo de derechos. Y además hay un montón de jurisprudencia del Tribunal Constitucional que asume la Constitución, asume la educación como derecho, asume la vivienda como derecho. Entonces, no hay realmente la necesidad de tumbarse toda la casa para poner esas líneas allí, ¿no? Pero ¿por qué no mejorar la casa? ¿Por qué no darle bases más sólidas? ¿Por qué no volver a pintarla? Eso es lo que estamos planteando. ¿Por qué no decir expresamente, para que a nadie le quepa duda, que la salud y la educación son derechos? ¿Por Pero qué no a restituir nadie le el cabe duda que la derecho? educación es un derecho. No, es un... Marco, en la pandemia hemos visto claramente cómo para cierto sector del país la salud, por ejemplo, es un negocio vil, en el que lo que hay que hacer es lucrar a costa de poner en riesgo la salud y la vida de la gente. Entonces las cosas no están tan claras, me parece, como tú señalas. Pero es Yo que sí eso no creo se, que o sería... sea, eso no es que porque cambio la ley, la constitución, ya está. Digamos, con el actual orden legal, y usted misma lo ha dicho, el actual orden legal le permitiría a un gobierno hacer muchas de las cosas que usted propone, como por ejemplo, pues, expropiar un ratito el oxígeno y cosas por el estilo. O sea, digamos que no hay una Tomar necesidad. el control, no expropiar, tomar el control temporal, Pero no hay una aclaremos. necesidad de irse, o sea, esta carta de, vamos a cambiar la constitución y eso soluciona todo y vuelve al Perú Ya, ¿no? te agradezco que lo plantees así, Marco, porque primero, o sea, yo no estoy planteando que cambiar la constitución va a ser la varita mágica que automáticamente va a resolver todos los problemas del país. No, de hecho, si es que llegamos al gobierno del 28 de julio, va a haber urgencias que tratar inmediatamente sin haber cambiado aún la constitución, ¿no es cierto? El oxígeno, las vacunas, la reactivación de la economía, mientras vamos impulsando el proceso constituyente. En segundo lugar, el tema es, ¿qué entendemos por una constitución? Una constitución no es solo un papel, no es solo un conjunto de leyes, es primero y principalmente un pacto, un gran acuerdo, ¿no? Entre los distintos sectores del país sobre qué reglas de juego rigen en nuestro país, qué valores guían a nuestra nación. Yo entiendo así una nueva constitución y creemos que después, bueno, después estamos aún en medio de una grave crisis, no solamente sanitaria y económica, Marco, sino política, social, climática. Es momento de un nuevo pacto social y creo que además los peruanos nos lo merecemos. ¿Usted cree Vamos que a es conmemorar momento ese de 2021. entrar a Te una... ruego, permíteme terminar solo esta frasecita. Vamos a conmemorar el 2021 el bicentenario de nuestra independencia, ¿no es cierto? Una independencia claramente trunca que ha dejado en la exclusión a las mayorías. ¿Por qué no? Para celebrar ahora sí el bicentenario de nuestra independencia, sellar un nuevo pacto social con reglas de juego claras y valores que guíen nuestro país. ¿Por qué no? ¿Usted no cree que un proceso constituyente pues más bien nos sumergiría en más fragmentación, más polarización, unos debates impresionantes, más inestabilidad, que es finalmente lo que se viene criticando de los políticos en general desde que empezó la pandemia? No, Marco, porque caos, inestabilidad es lo que estamos viviendo ahora. Qué situación más caótica que esta, con, ya no Y a sé, eso son le quiere cuatro o agregar cinco usted un presidentes, proceso constituyente. cuatro o cinco presidentes, cuatro, ¿no? En estos últimos 5 años, tres que se sucedieron en el plazo de una semana, uno de ellos claramente usurpador, golpista,
todos nuestros expresidentes elegidos en democracia procesados por corrupción, un Estado que deja morir a la gente por falta de oxígeno, 120.000 fallecidos según las cifras del Sistema Nacional de Defunciones. Ese es el caos, Marco. Eso es lo que precisamente queremos superar con un nuevo pacto social, con nuevas reglas de juego. Pero para llegar a ese nuevo pacto social hay que hacer un proceso, y es un proceso de diálogo, de diálogo. Bronca política. No, usted sabe cómo es la política en el Perú. Va a ser de bronca política, ¿no? Pero, Marco, esa es la democracia, esa es la esencia de la democracia, debatir, discutir, plantear nuestros matices, nuestras diferencias y empezar a construir consensos. Eso es lo que estamos planteando, un proceso ese de nuevo democrático. Es un mundo ideal, ¿no? O sea, de nuevo, estamos viendo esta campaña nomás, otra campaña política más, no sé, a partir del 28 de julio, en plena pandemia todavía, pues es desgastante. Marco, por eso yo dije hace un momento claramente que nuestra prioridad número uno, llegando al gobierno eventualmente, si el pueblo nos da su confianza, es claramente ponerle un freno a la pandemia y resucitar la economía. De hecho, el día de ayer hemos presentado nuestro compromiso urgente, ¿no? Con 20 medidas prioritarias en torno a la vacunación universal y gratuita, ordenada, planificada, no como negocio, en torno a la distribución del oxígeno, a la construcción de plantas, de centros de oxigenación temporal, la reapertura de las postas médicas y centros de salud, y para la reactivación de la economía hemos planteado también una propuesta muy concreta para los primerísimos meses de nuestro gobierno para resucitar la economía, un programa de crédito barato para MIPES, la entrega de 2 bonos universales nacionales en agosto y en septiembre, un programa de empleo temporal masivo, el incremento de la inversión pública, en fin, tenemos una propuesta sólida, concreta, para salir de la crisis sanitaria y económica. O sea, cuando yo hablo de nueva constitución no quiere decir que me voy a dedicar solo a eso, ¿no? Un presidente, o en este caso presidenta de la República, de ser el caso, tiene que tener la capacidad de gestionar el corto plazo, pero también el largo plazo, que creo que es justamente lo que le ha faltado a nuestros últimos gobiernos. Ven la coyuntura más inmediata, pero no levantan la cabeza a ver el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos, a mi hija. Yo sí quiero hacer algo por ese futuro. David Pareja tiene una pregunta para usted. ¿Cree que el derecho a la propiedad privada está por debajo del derecho a la educación y la salud, o cree que son derechos igualmente importantes? Creo que son derechos igualmente importantes, ¿no? Pero claramente en este contexto a lo que le tenemos que poner prioridad en la atención, ¿no? Desde el gobierno es a la salud, la educación, la vivienda. Estoy pensando concretamente, Marco, en esos 174.000, según las cifras oficiales, jóvenes de la educación superior que han dejado de estudiar porque no tenían plata, porque no tenían acceso a Internet. Esa ahora es nuestra prioridad, ¿no? No solamente restituyéndole el carácter de derecho a la educación, sino garantizando la conexión a Internet con una inversión decidida desde el Estado para ramificar la red dorsal de fibra óptica, entendiendo que el Internet en este contexto, en este siglo, es un derecho humano que el Estado tiene que garantizar. Esas son las cosas que queremos discutir y plantear y atender. Usted tiene planes muy ambiciosos, pero no va a tener una bancada mayoritaria. Probablemente tenga muchas bancadas en contra. ¿Cómo se ha planteado usted cómo va a poder ejercer incluso un fragmento mínimo de todo lo que plantea con un Congreso que probablemente esté en contra suya? Gracias por augurarnos la victoria, Marco, porque no has hablado en condicional. Mira, sí, soy muy consciente del escenario de fragmentación política que estamos atravesando y que probablemente va a continuar. Por eso, en la línea de lo que te comentaba al inicio, ¿no? Tocará convocar a todos los sectores democráticos del país que coincidan no solamente con nosotros, sino con aquello por lo que habrá votado el pueblo peruano, de ser el caso, que es poner por delante la salud y la recuperación de la economía. En torno a esa propuesta, convocaremos a todos los sectores, mira, más allá de las etiquetas partidarias, porque además ahora las etiquetas partidarias ya no sirven para identificar las posiciones políticas de la gente, ¿no? Nos va a tocar convocar y más allá incluso de la propia representación parlamentaria, ¿no? Creo que la primera y más importante alianza que tiene que hacer el futuro gobierno es con su gente, con su pueblo, con el pueblo peruano, cosa que no han hecho los gobiernos precedentes, porque lo primero que hicieron fue traicionar el proyecto de cambio por el que votaron los ciudadanos. Nosotros no cometeremos ese error, sellaremos una sólida alianza con la gente, respetando el programa por el que habrán votado para que podamos impulsarlo juntos y convocando a todos los sectores democráticos del país que nos ayuden a salir de esa crisis sanitaria y económica. José Manuel Valdivia tiene una pregunta, la voy a pasar a condicional. Si usted pasara a segunda vuelta, ¿cómo atraerá
a los sectores más conservadores? ¿Se va a cambiar de polo como Humala? Insisto, poniendo las propuestas, el programa por delante. Vamos a convocar a todos los que quieren una vacunación eficaz, universal, gratuita, a todos los que creen que es importante garantizarle el oxígeno a la gente, no dejarla morir, a todos los que creen que hay que darle prioridad a la reactivación de la economía, a todos los que estén de acuerdo, y auguro que van a ser Sí, pero muchísimos. usted está poniendo esos temas en los que claramente todos vamos a estar de acuerdo, pero estamos hablando de los temas más No, Marco. polémicos, el gas, el BCR, en fin, ahí hay unas propuestas suyas que vienen desde un punto de vista ideológico respetable, pero que con mucha gente y la mayoría probablemente de bancadas en un supuesto gobierno suyo, pues van a estar en contra. A ver, vayamos por partes, ¿no? Lamentablemente, lo primero que acabas de señalar, me temo, no es tan cierto. Ojalá todos los sectores del país estuvieran de acuerdo con una vacunación universal, gratuita y ordenada. Lo que hemos escuchado en los últimos tiempos, Marco, es que algunos quieren hacer negociazo de la vacuna. Es que algunos están dispuestos a saltarse la cola aprovechando su carguito, ¿no es cierto? Algunos dicen, como el señor Forsyth, que sobran vacunas en el mundo, entonces que hay que comprárselas a, no sé quién dijo, a Israel y no sé qué. El otro señor ha dicho que vamos a tener la patente y vamos a fabricar vacunas acá. Yo quisiera, y ojalá en un mediano plazo estemos en esa capacidad, pero sabemos que eso no es real. Entonces, lamentablemente, no es tan cierto lo que tú planteas. Vamos a tener que convocar en un sólido bloque a quienes sí defendemos la vacunación universal y gratuita. Por otro lado, Marco, yo no sé quién pudiera estar en contra de nuestra propuesta sobre el gas. Hoy el balón de gas, no sé, Marco, si estás ahorita en el Perú, pero si lo estás, habrás escuchado que mucha gente, las familias están asfixiadas. El balón de gas antes de la pandemia costaba 35 soles, ahora está por los 40, 44, 50 soles en algunas regiones del país. Lo que planteamos es una cosa muy concreta que a nadie debería asustarle. En primer lugar, volver a poner el GLP en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, donde estaba hasta abril del año pasado, cuando el señor Vizcarra, en plena crisis, se le ocurrió sacarlo, ¿no?, para amarrar el precio del GLP al disparo, a la subida que tiene en el mercado internacional. Entonces, lo primero es volver a ponerlo en este fondo de estabilización. Lo segundo es tener una autoridad nacional de masificación del gas que garantice un proceso de masificación ordenado, donde no solamente entre en juego la rentabilidad del privado, sino también la rentabilidad social. Masifique el gas en todas las regiones del Perú, ejerciendo nuestra soberanía, Marco. ¿Quién puede estar en contra de usar nuestro gas, que es nuestro, que sale de nuestra tierra, para ponerlo al servicio de las familias del Perú, para el consumo en sus casas, para un transporte público más limpio y eficiente, porque el gas contamina menos? El gas del lote 88 sí está destinado al mercado interno, o sea, no es que todo el gas se vaya y que no es que todo el gas se lo estamos regalando, ¿no? Tampoco es así. Bueno, la realidad te muestra, insisto, que hasta el día de hoy, luego de 15 años de explotación del gas de camisea, apenas un porcentaje ínfimo se ha destinado al consumo nacional, apenas 10% de familias solamente en Lima y otro poquitito en Ica tienen una conexión de gas en sus casas. Nosotros sí creemos que es legítimo que el Estado diga, ese gas que es nuestro se queda aquí, primero para las familias del Perú. Lo que nos sobre, excelente, lo Nos está exportamos. quedando, o sea, lo que quiero decir, para las familias del digamos, Perú. usted está hablando de un problema, son dos procesos, ¿no? Uno es la distribución, y esa distribución efectivamente es el 10%, ¿no? Pero el otro es la extracción, y la extracción hay un lote entero para el mercado interno peruano. Por eso necesitamos una autoridad de masificación del gas que garantice que ese lote y los otros que también deberían estar destinados al consumo interno pueda distribuirse, insisto, para las casas, para el transporte público, pero también para la industria nacional, porque es una fuente de energía más barata que las otras vigentes. Ahora, esto también quiero aclararlo, Marco, no es que para nosotros el gas sea la panacea, sino que sí, de manera transitoria, es una fuente de energía más limpia, más barata, pero que tiene que inscribirse, ¿no?, en un proceso de cambio de matriz energética, porque sí, nosotros sí estamos preocupados por el calentamiento global y tenemos que transitar hacia energías renovables, más limpias aún, como energía solar, eólica, y ahí también creemos que el Estado tiene que tener una participación activa, planificando, teniendo un plan de cambio de matriz energética que en la práctica no tenemos, ¿no? Estamos sometidos al interés circunstancial de los inversionistas. El Estado tiene que tener un plan de transición energética y en función de ese plan convocar a la inversión y no al revés, porque hoy son ellos los que deciden dónde se invierte. Lo que nosotros planteamos es
que vengan a invertir, bienvenidos, con reglas de juego claras, pero en función de un proyecto de desarrollo nacional, de los intereses de las familias del Perú. Eso es lo Ya, que pero ya ve planteamos. que esto No que ha sé a quién le planteado puede usted, dar miedo eso. bueno, a ver, pero hay un montón de críticas de los expertos en hidrocarburos a todo esto que usted me ha dicho, que si entramos en eso nos vamos a una discusión muy técnica, pero mi Puedes pregunta es, invitar a Humberto Campodónico, experto en estos temas, que verás está claramente a favor y además con un ya, ok, sustento pero técnico muy ¿cómo va a detallado hacer sobre usted este para que tema. Campodónico convenza a todas las otras bancadas en un potencial gobierno suyo para que convenza a todas las otras bancadas de ir por ese camino? O sea, mi pregunta es esa, digamos, que si usted, que incluso tiene un partido que no es completamente su partido y que en el que tiene un montón de figuras que se dispara cada uno por su lado, ya va a tener problemas con su bancadita, pues con todas las demás, todo esto que plantea eh, parece que probablemente nunca se cumpla. A ver, Marco, primero que si es que soy presidenta, nuestra bancada, te aseguro que estará toda a favor de garantizar el gas barato para los peruanos. Si es que el pueblo peruano vota por nuestra propuesta de cambio y demanda gas barato, te aseguro que todas las bancadas se van a alinear. Sí, pero yo No no veo estoy cómo se hablando solo podrían del gas, estoy hablando oponer. del gas como un ejemplo de Ujú. tantas otras ideas que usted pone sobre la mesa que, digamos, sobre las que hay polémica. Entonces, a la hora de convencer a las otras bancadas, que van a ser mayoritarias, si usted fuera presidenta, pues va a estar con las manos atadas si es que no la vacan. Porque nosotros sí vamos a respetar la propuesta de cambio por la que habrá votado el pueblo. Por eso decía hace un momento que, sin lugar a dudas, nuestro principal aliado y la alianza más sólida que tenemos que tener es con el pueblo peruano. Si el pueblo peruano vota por gas barato, para seguir con este ejemplo, que entiendo es solamente un ejemplo, es la voluntad soberana del pueblo que las demás bancadas tienen que respetar. E insisto, porque nuestra lógica, además, Marco, no va a ser de polarización con el Congreso y con las bancadas. Tenemos que primero buscar concertar. Yo estoy convencida de que podemos llegar a acuerdos si es que hay voluntad. Ciertamente hay sectores con los que no lo vamos a lograr y tampoco quiero tener acuerdos, ¿ah? Porque habrá pues corruptos y mafiosos con los cuales claramente habrá que deslindar y a los cuales habrá que enfrentarse. Bueno, pues es lo que nos va a tocar y eso va a requerir de firmeza, cohesión, en torno a la cual estoy segura varios sectores democráticos nos respaldarán, ¿no? Como ha ocurrido en los últimos tiempos, donde la ciudadanía, la prensa independiente, ¿no? Se ha parado firmemente frente a corruptos y mafiosos, ¿no? Y estoy convencida de que podemos seguir en esa lógica, más aún cuando hemos visto, con esto termino, Marco, recientemente en noviembre, por ejemplo, como miles de jóvenes, ¿no? Que no necesariamente estaban adscritos a un partido político ni nada por el estilo, salieron a defender con firmeza la democracia, a votar a los corruptos y usurpadores, ¿no? Con ellos también tiene que ser nuestra alianza. Cuando yo anuncié que la iba a entrevistar, la gran mayoría de comentarios eran de algunos, por ejemplo, soy de derecha, pero el plan económico, y otros eran directamente, pues vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, o algo más cercano, vamos a hacer Argentina, ¿no? Y de todos ellos, muchos ponían como ejemplo sus declaraciones contra Julio Velarde, que puede caer mal el señor, puede caer bien el señor, pero pues sus resultados hablan por sí mismos, ¿no? Macroeconómicamente, luego podemos ir al micro y a la administración de ese dinero, pero macroeconómicamente al Perú le ha ido bien y de eso se encarga el BCR. Entonces, ¿para qué arreglar lo que no está roto? Tú lo has dicho, de eso se encarga el BCR, que es una institución cuya solidez y autonomía nosotros vamos a respetar y garantizar, ¿no? Lo que yo he señalado es que el señor Velarde, luego de 15 años de servicio, me parece totalmente legítimo que se evalúe o no su continuidad. Es lo que Pero manda la normativa por qué arreglar vigente. algo que no está roto? Un BCR donde además está el señor Rafael Rey, ¿no es cierto? Creo que también ameritaría evaluar su cambio, ¿no? Sí, pero usted Las ha hablado de Velarde instituciones, específicamente. que yo no he hablado de él, son ¿no? otras personas las que ponen su nombre sobre la mesa. Lo que yo he dicho es una institución cuya autonomía y solidez vamos a respetar, ¿no? Y evaluaremos quiénes son los funcionarios más competentes. Yo sí he reconocido públicamente, Marco, y tú podrás encontrar mis declaraciones, que así como hay decisiones con las que he discrepado del señor Velarde, me parece que hace tiempo, ya antes de la pandemia, se debió haber bajado la tasa de interés de referencia, cuando ya la economía peruana estaba bastante asfixiada. No lo hizo, grave error. Considero, sin embargo, que, por ejemplo, constituir el programa Reactiva Perú ha sido un acierto,
indispensable para resistir durante la crisis económica, aunque en su implementación, y entiendo que eso es más responsabilidad del MEF, ¿no es cierto?, no se hicieron las cosas del todo bien, ¿no?, porque se permitió que algunas empresas corruptas, con dinero en paraísos fiscales, ¿no?, se beneficiaran de este programa, o empresas que recibieron Reactiva para al día siguiente despedir a sus trabajadores, ¿no? Pero el concepto de Reactiva Perú que él promovió me parece correcto, ¿no? Entonces, no veo por qué tanto, Ya, pero lo que usted quiere, tanto drama con esto, ¿no? a ver, usted, tengo una duda, ¿usted entre el 85 y el 90 estuvo viviendo en Perú? Tenía 5 años, Marco, y sí vivía acá. Y para serte muy honesta, Yo eso fue también hace era, mucho tiempo. me acuerdo, ¿no? Me acuerdo de, digamos, y luego uno Me busca, acuerdo, me y acuerdo, luego claro que cuando uno sí. crece busca explicaciones, ¿verdad? De, oye, ¿por qué estábamos así en esa época? Y Claro, Marco. ya, y entonces, digamos, parte de cómo salimos de eso tiene que ver con tener un organismo como el BCR que no esté atado al Poder Ejecutivo, ¿no? Y Ujú. me da la impresión que usted preferiría que esté atado al Poder Ejecutivo y usted incluso alguna vez, pues no le ha hecho mucho, no ha tenido muchos resquemores en, por ejemplo, imprimir dinero, que es algo, No, no, Marco, yo quiero aclarar eso. Yo en ningún momento he señalado eso, en ningún momento, ¿no? Nosotros vamos a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva, no vamos a usar la maquinita, o sea, eso fue el APRA, hay que decirlo con todas sus letras. No fue la izquierda, nosotros en ningún momento estamos planteando eso. Tú mismo lo acabas de decir, yo lo he vivido, es cierto, tenía 5 años, pero todos lo hemos vivido. ¿Quién puede querer repetir esa historia, por favor? Además, Marco, en nuestro equipo económico, ¿no? Está Oscar Dancourt, por ejemplo, que trata estos temas, que ha sido presidente del Banco Central de Reserva y que ha tenido una gestión eficiente, muy reconocida, ¿no? Y que creo que también es garantía de nuestro compromiso con la autonomía de esta institución y con el manejo, ¿no?, responsable de la macroeconomía, de la estabilidad fiscal. Esa es nuestra línea, ¿no? Lo otro ya son especulaciones y pero entonces distorsiones de lo que señala. ¿para qué pone el tema del BCR en la agenda? Eso es lo que a mí, o sea, ¿cuál es su plan para el BCR? Respetar su autonomía, consolidar su institucionalidad. Digamos, dejarlo que siga funcionando hasta ahora, pero luego dice, quizás que Velarde se vaya, entonces... Sí, porque creo, Marco, que todos los funcionarios tienen que ser evaluados, ¿no? Y hay que considerar la posibilidad de cambios, de darle oportunidad también a las nuevas generaciones. Eso, ¿no? Hablando de economía, pues usted ha planteado como esta especie como de reactivación o rescate económico, ¿no? Los famosos 70.000 millones de dólares que tenemos, que, por ejemplo he visto, hay una cuenta que se llama Economía Juntos por el Perú, una cuenta en Twitter, partidaria, que trata como de desmitificar algunas cosas alrededor de la propuesta económica de ustedes, ¿no? Entonces, pero ellos hablan de que esos 70.000 millones son un chanchito para emergencias. No son un chanchito para nada, son fondos que están presupuestados, o sea, y que de hecho cuesta de coger esos 70.000 y usarlos para otras cosas, pues no es real, ¿no? Es un poco repetir lo de la ONP, es prometer dinero que no existe. Marco, primero, ese dinero sí existe, está en bancos nacionales, no lo digo yo, lo dice el señor Velarde, a quien tú Son tanto fondos le crees, intangibles. y está bien. Son fondos que precisamente los peruanos hemos ahorrado a costa de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, precisamente para momentos como estos. O sea, yo quiero insistir en que Pero ya este están no es comprometidos con cualquier partidas momento. presupuestarias. No, es que, o sea, no podemos perder de vista, insisto, que estamos atravesando la peor crisis sanitaria global de los últimos 100 años, la peor crisis económica de los últimos 30 años. La gente se está muriendo, Marco, por falta de oxígeno, por falta de atención oportuna. Las MIPES están quebrando. Miles de familias han agotado todos sus ahorros. No saben ya qué más hacer, qué más vender, qué más hipotecar. Este es el momento en el que necesitamos apoyar desde el Estado el esfuerzo, la resistencia de las familias para resucitar la economía. No es cualquier momento del país, Pero hay ¿no? una Entonces, frase que se es trata de desvestir una... un santo para vestir otro, ¿no? Y que eso es lo que va a suceder, porque no son es que los 70.000 los que están en la bóveda de Rico MacPato, están asignados para distintas cosas que eventualmente se tendrían que hacer. No están asignados y claramente, si de asignación se trata,
la prioridad, me parece, Marco, es salvar la vida de la gente. Eso es lo que estamos planteando. Quiero aclarar, no se trata de despilfarrar todo ese dinero, de usarlo permanente. Estamos hablando de una situación puntual, de una coyuntura dramática que requiere de un Estado que no se ponga de costado, Marco, porque la otra alternativa, ¿cuál es? Dejar que siga muriendo la gente, que la economía se siga quebrando y hundiendo aún más y que ya no sea posible resucitarla. Nosotros no podemos caer en ese juego. O sea, yo no quiero ser presidenta para quedarme de brazos cruzados mientras el pueblo se muere. Eso no lo voy a hacer. Precisamente nosotros queremos ser gobierno para ayudar a las familias del Perú a resistir, a salir de esa crisis, a resucitar la economía y luego, responsablemente, ¿no es cierto?, impulsar una reforma tributaria para que el Estado pueda recaudar más dinero para invertir en salud, educación, vivienda y luego impulsar una revolución productiva para poder generar más riqueza y poder redistribuirla mejor. O sea, no es nuestra única propuesta, ni estamos pensando despilfarrar todo el dinero ahorrado, estamos hablando de una circunstancia dramática que requiere de una intervención también muy puntual y urgente, ¿no? Insisto, no va a ser la única, sino que se va a acompañar de una serie de medidas que nos van a permitir luego recuperar el crecimiento económico y distribuir mejor esa riqueza. Tengo una pregunta de Fiorella, que es el plan de reapertura de las escuelas públicas y privadas. El plan de gobierno no toca este tema, es más, no dice nada sobre si el 2021, en caso de que llegara a ser presidenta, pues eventualmente se reabrirían. ¿Usted tiene un plan para eso? ¿Cuándo van a volver? Si van a volver, digamos, hay esta educación a distancia para los niños más pobres del Perú es inviable ya, y ya ha pasado un año. Marco, justamente la semana pasada, el 15 de marzo, día del reinicio del año escolar, nosotros presentamos una propuesta, ¿no?, de retorno seguro a las clases. No le hemos puesto una fecha porque sería arbitrario, ¿no es cierto?, osado de nuestra parte. Lo que sí hemos dicho es que esta tiene que ser una prioridad nacional, porque efectivamente, y además te lo digo ahora sí como madre, a mí me duele que nuestros niños estén encerrados un año y que nadie se preocupe por eso, porque no se habla de este tema. Estamos más preocupados por reabrir los casinos y los gimnasios, que yo respeto a la gente que se dedica a estas actividades, lo entiendo, pero la prioridad debería ser cuando nuestros niños vuelven a clases, necesitan ese contacto con su profe, con sus compañeros, lo sé por mi hija, por su salud mental, por su estabilidad emocional. Por eso hemos planteado una gran movilización nacional para preparar ese retorno seguro a clases. No significa mañana volvemos a clases, significa nos preparamos desde ahora. ¿Cómo? Incluir a los maestros en el plan de vacunación, tendrá que ser con criterios epidemiológicos, yo no te voy a decir aquí en qué momento exactamente, pero hay que incluirlo. En segundo lugar, generar diálogo desde ya entre UGELes, profes y padres de familia para ver cómo se hace ese retorno a clases, además en función de cada realidad, Marco, porque una cosa es volver a clases en una comunidad nativa en Pichanaki, en una comunidad campesina en Puno, y otra cosa es en San Juan del Lurigancho, San Isidro, ¿no es cierto? Cada realidad es diferente y hay que adaptarse a esta. Y desde ahora comprar lo que se necesite, mascarillas, alcohol gel, puntos de agua, módulos prefabricados para que los chicos estén, ¿no?, en ambientes más distanciados. O sea, no cometamos el error del actual gobierno que recién está entregando las tablets que debió haber entregado el año pasado. No cometamos el error del actual gobierno que dijo que no iba a haber segunda ola, entonces no se preparó. Nosotros tenemos que estar preparados para todo, preparados para una eventual tercera ola, preparados para un retorno seguro a clases en el momento en el que se pueda hacer de manera planificada. Mira, yo he hablado con varios profes y me comentan que enero y febrero no ha habido nada, ninguna preparación, ninguna capacitación, ninguna planificación de cómo va a ser ese retorno a clases. Norma Correa dijo el otro día una cosa muy dolorosa, que el Perú es el país que más ha encerrado a sus niños. No solo no les hemos permitido volver a clases, sino que nadie se ha preocupado por ver cómo gestionamos los espacios públicos para que los chicos puedan salir a correr. O sea, realmente para mí es un drama que quizás las consecuencias no las estamos viendo ahorita, pero en el mediano y largo plazo sí son dramáticas. Entonces, ojalá sí convoquemos a esta movilización nacional para que los chicos puedan volver a clases. Tengo 3 preguntas que les ruego que sea muy breve, Sí, porque ya porque se yo nos va estoy el sobre tiempo, la sí, se hora. nos va, los dos estamos con tiempo, gracias más bien por permitirnos extendernos un poco más. Olga Ramírez dice, en su plan de gobierno se plantea la eliminación de las AFP, y de hecho yo he visto tweets suyos de hace un año que decían no más AFP, No más FP. y ahora está diciendo no, bueno, sí, algunas AFP, ¿cómo es? Uy, Marcos, se está entrecortando, pero creo que he entendido tu pregunta. Lo que nosotros estamos planteando, como futuro gobierno además, es
construir un sistema público y solidario de pensiones. Claramente, la ONP tal como está, tampoco ya no da más, ya no funciona, ¿no es cierto? Necesitamos un sistema público privado de pensiones, perdón, un sistema público de pensiones con aportes de trabajadores, Estado y sector privado, con un primer piso no contributivo, ¿no? Pensión 65, creemos que es un buen programa, lo bueno hay que reconocerlo, lo vamos a duplicar, doble de monto y doble de beneficiarios, priorizando además a las mujeres, Marco, que son las que menos acceden a una pensión, porque la mayor parte de su vida muchas de ellas se han dedicado a chambear, Pero pero no la con un pregunta contrato, concreta sino es, en la ¿qué va a hacer casa. con las AFPs? Eso de no más AFPs continúa Ya, siendo... ya, entonces, acelero para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, un piso no contributivo, un piso contributivo en la perspectiva de lograr que la pensión mínima sea equivalente pues al sueldo mínimo, que puedas cobrar tu pensión proporcionalmente a partir de los 10 años, no como ahora que si no has cotizado 20 años y solamente has cotizado 19 años y 11 meses, no cobras pensión, ¿no? Y reconociendo el derecho del ciudadano a tener además, ¿no?, su capitalización individual, vamos a promover la competencia en el sistema privado de pensiones, porque hoy hay 4 AFPs que constituyen en la práctica un oligopolio y por eso se permiten cobrar las comisiones abusivas que cobran. Promovamos la competencia para que otras instituciones, entidades financieras puedan, ¿no?, ofrecer el servicio de ahorro O sea, usted previsional ha con una pasado de no capitalización más individual. AFP a más AFP. No, no más AFP, me ratifico. Este sistema de AFPs con estas 4 AFPs que concentran oligopólicamente el mercado no va más, ya no va más. A eso me refiero, hay que promover la competencia. Dos preguntas más. Mauricio Sarabia ha dicho que, bueno, ha salido una encuesta del CELAC que la pone a usted más arriba de lo que parece estar realmente. Y es una encuesta con 1000 grises, técnicamente. Y usted es parte del comité consultivo CELAC, fue presentada el año pasado como parte del comité. Este es una especie de índice de Vero. A ver, efectivamente yo estuve en el Consejo Consultivo de CELAC en algún momento, en esos momentos ya no lo estoy. La encuesta, honestamente, yo no he revisado digamos, el tema técnico. Lo que he visto es que el señor Forsyth ha sido el primero en publicarla, ¿no? Ha sido el más entusiasta en reconocer estos resultados. Ahora, Marco, yo sí miro las encuestas, no lo voy a negar, es un indicador importante, pero lo que a mí me da un mejor indicador de cómo van las cosas es el contacto directo con la gente. Y la gente quiere cambio, la gente quiere cambio. ¿Usted qué le diría a sus fans en redes sociales, los Vero lovers, que a veces pueden ser muy tóxicos Oh, y terminan ahuyentando a los indecisos? bueno, no lo sé, Marco. La gente que se está sumando a la campaña, yo no la calificaría de tóxica, honestamente. Puedo entender que quizás haya apasionamiento en determinado momento, además, pues por la situación que estamos atravesando, por los adversarios que tenemos al frente, ¿no? Un señor que quiere hacernos retroceder al siglo pasado y que dice que las mujeres tenemos que estar calladitas y sumisas. Puedo entender que haya apasionamientos, pero sobre todo lo que yo reconozco y les agradezco es el compromiso, la chamba, el cariño que le están poniendo a esta campaña, ¿no? Sí, pero no sé si, En la que no tenemos sé si todo en los ha contra. visto, pero de hecho hay muchos que dicen, yo votaría por Vero, pero sus Vero lovers me espantan. Bueno, es, supongo yo, parte del debate, de la disputa política, de los Yo les diría que se apasionamientos que tranquilicen. nos genera. O sea, bueno, hay que ser cuidadosos, claro, con los mensajes que transmitimos, pero en todo caso no perdamos la pasión y la entrega, ¿no?, por la política, porque de lo que se trata, Marco, es de salvar el país. O sea, yo sí creo que eso es lo que está en juego ahora, ¿no? Hay un riesgo, claro, de que el país caiga en manos de un ultraconservador facho, ¿no es cierto? O de otro señor que cree que el COVID se cura con cañazo y sal, ¿no? Entonces, sí hay que meterle fuerza a esta campaña, ¿no? Quizás en algunos momentos se cometan algunos excesos, pero entiendo que es de buena intención, ¿no? Así que, bueno, con un poquito de Muchas gracias, comprensión. señora. Muchas gracias, señora Mendoza. Muchas gracias a todos los participantes aquí de la entrevista y muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles en Pequeñas Islas de Muchísimas Oro. gracias, Marco. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sí, Solo claro. una. Yo digo Acción Popular y tú dices... No lo voy a decir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias, señor Marcos Cifuentes. Gracias.